Hoy cambiamos un poco el ángulo de la información, por así decirlo, porque vamos a estar trabajando ahora sí la parte especial de la materia. La parte especial de la materia tiene otro enfoque, ¿sí? Es mucho más práctico, tenemos menos PowerPoints y menos teoría, es mucho más, vamos a dar mucho más ejemplos, casuísticas, fallos, ¿sí? Otro enfoque. No es que no se estudia la teoría, pero van a tener que estudiar mucho texto normativo, ¿sí? Y no tantas doctrinas como la teoría en materia de calificaciones, sino un texto normativo concreto, ¿sí? Siempre nosotros le vamos a dar el texto del Código Civil más algún convenio internacional que resulte aplicable a la materia. En general siempre van a ser los tratados de Montevideo y además algún otro convenio especial si es que lo hay. Hay casos en los que lo hay casos en los que no lo hay. ¿Ahí está? Ustedes tienen suerte porque, por ejemplo, se acaba de aprobar, Argentina acaba de entrar al convenio de la Haya en materia de responsabilidad parental, ¿sí? Y unas obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. Es un convenio del 1996 que acabamos de ratificar hace poquito, así que ustedes son la primera comisión que la va a estudiar. Esa digo como para nombrar algún convenio especial. El convenio de la Haya en materia de responsabilidad. Pero nosotros le vamos a ir dando, a medida que vamos tema por tema, vamos a ir dando los distintos convenios, ¿sí? En familia, por eso puse justamente el tema de familia, en familia nosotros vamos a tener un hueco en el libro de la doctora, pues es el único tema que no está tratado en el libro de Usal. Así que recuerden, pueden acudir al libro de Bogiano y sobre ese tema vamos a subir mucho comentarios, fallos, doctrina, ¿sí? A diferencia de los otros temas, por ejemplo, contratos, a lo mejor ni un PowerPoint subimos, porque está todo en el libro, ¿está? Pero de familia sí vamos a subir mucho material, porque no tienen el libro de cabecera. Insisto, complementen con Bogiano, que es el que, o sea, Usal sigue la línea de Bogiano, entonces es el que más familiar les va a resultar. Si agarran Bogiano, agarren un libro de Bogiano posterior, o sea, con una edición posterior al 2015, porque si estudian el Código Viejo no tiene mucho sentido. Bien, a ver qué otro aviso parroquial me queda pendiente. Dos cosas muy importantes que me preguntaron en la mañana, las notas. Las notas vamos a ver si están para el lunes. ¿Sí? El jueves, muy probablemente, seguro no vamos a tener clase presencial, eso seguro, el jueves próximo, ¿sí? Es el Congreso Argentino de Derecho Internacional que se hace una vez cada 2 años, entonces todos los profesores de Derecho Internacional Privado van a estar en Pilar. Ustedes como alumnos están invitados a participar, se hacen en la Universidad Austral este año. Y bueno, la verdad que es una movida muy interesante que como alumnos puedan participar los que se quieran sumar. Nosotros probablemente ese día directamente suspendamos la clase. Presencial no vamos a tener, seguro, porque presencial de Pilar acá, imposible llegar a un time. ¿Sí? Pero estén atentos al Blackboard por si podemos darla virtual, la damos virtual, pero creo que lo más probable es que se suspenda la clase del jueves. Eso sí, ninguno venga a la facultad seguro que lo va a hacer. ¿Está? Pero como siempre dejamos parejitas las comisiones, como a la mañana es pleno horario de la jornada, seguramente a la noche también hacemos lo mismo y suspendemos las 2 clases. ¿Ya? Pues si no hay una comisión, van a ir desfasadas las comisiones. A ver qué otro aviso parroquial me quedaba pendiente. Otra cosa que sobre los recuperatorios. Recuperatorio tomamos una semana después de la entrega de notas. ¿Sí? O sea que será la semana que viene no, será el lunes o jueves de la otra semana.
Está según cómo se entregan las notas. Si nosotros tenemos suspendida la clase que viene, podemos llegar a subir las notas por campus de la facultad, ¿sí? O a lo mejor en un PDF en el Classroom, ¿sí? O a lo mejor hacemos la otra. Vamos a ver como para que le llegue la nota, ¿sí? Y ahí también vamos a publicar cuándo es la fecha del recuperatorio ya definitiva, ¿sí? Porque esa del 23 que está en el cronograma es una fecha estimativa que uno más o menos calcula que se puede llegar, pero a lo mejor no llegamos y bueno, la modificamos, siempre es para, o sea, siempre la trazamos, nunca adelantamos fecha de examen, ¿ok? Así que usted no tiene ningún perjuicio en ese sentido. El que tiene, y esto lo digo hoy por las dudas si damos las notas por Classroom, el que tiene 4 o 5 en el examen puede venir a rendir de nuevo y se queda con la nota más alta, ¿sí? El que tiene ya 6, como tiene aprobada esta primera parte, ¿sí? No es que esté imposibilitado de venir, pero se queda con la nota que se saca en el recuperatorio. Nosotros le damos el changüí a los que necesitan levantar. El que viene nada más que por nota, por promedio, bueno, estudiará mucho para matarse y sacarse una buena nota por promedio. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, los que necesitan un empujoncito, nosotros les decimos, bueno, ustedes si ya tienen 4, con el 4 lo tienen garantizado, ¿sí? Pero traten de ver si pueden un poco más, para que les sea más fácil la promoción, y sobre todo para que les sea más fácil transitar la parte especial. Porque hoy van a ver que volvemos a hablar, vamos a estar todo el tiempo hablando de calificaciones, de orden público, ¿sí? De distintos temas. Cuando vean matrimonio, la clase que viene van a hablar de cuestión previa. O sea, distintos temas, pero siempre volvemos a la parte general. La parte general no se archiva, ya estoy. La parte general se integra y se empieza a aplicar en los casos concretos de parte especial. ¿Comprendido? Pregunta. Quería saber si es posible por ahí que uno prepare un tema para... No, no es posible. Rápidamente. Bueno, el no ya lo tenía, había que preguntar. No, está bien. Aclaro por qué, porque la idea de que den el recuperatorio, ¿sí? Es aquellos alumnos que están necesitados de tener mejor conocimiento, o sea, desde el lado de ustedes, como yo les decía hoy a la mañana, desde el lado de ustedes lo único que les interesa es ver si llegan al 6 para promocionar. Pero desde el lado pedagógico, lo que nos interesa es que los alumnos que tienen 4 o 5, yo siempre digo, si yo pongo un 4, esto no me... Vos te mato si lo repetís. No, que no me escuche la doctora usar. No grabe ninguno. Guardan el celular. Guarden el celular. Si yo pongo un 4, es un alumno que está colgado del pincel, pero no del pincel completo, del pelito del pincel. ¿Sí? Yo siempre entre la duda, si pongo un 2 es un 2 clarísimo. Si yo tengo duda entre el 2 y el 4, me inclino por el 4, y a veces van a ver que aparece un 4A o un 4 menos, que es un 3. ¿Sí? Pero yo siempre trato de dejar a los alumnos adentro del curso. ¿Está? Entonces esos alumnos yo necesito que estudien. Si preparan un tema, me estudian el tema que prepararon y todo lo demás sigue pero colgado por ahí a veces no uno sirve. empieza con un tema y obviamente que te van a preguntar del resto, pero por ahí a veces pasa eso. No porque le temo a esto, a que ustedes preparan bien un tema y total, bueno, si yo sé bien este tema ya con esto zafo. No es la idea. La idea es que los que vienen a rendir el recuperatorio tienen las herramientas necesarias para poder transitar bien la parte especial. Para eso le damos todas las oportunidades de que se quedan con la nota más alta y todo eso. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? Yo tengo Sí. dos. Con respecto a eso que estoy diciendo, Es el momento de las preguntas y de este tipo de dudas administrativas. ¿Hace usted las preguntas o nosotros podemos arrancar con los temas? Y No, después yo va hago haciendo las preguntas. preguntas. Yo hago las preguntas. O sea, a ver, ¿cómo es el recuperatorio? El recuperatorio es muy parecido al escrito. ¿Sí? O sea, pasan varios, porque así no perdemos tanto tiempo entre que uno entra, el otro sale, uno entra y el otro sale. Pero, por ejemplo, qué sé yo,
A vos te toca hablar de orden público, concepto. A ella le toca hablar de orden público, tratamiento en el Código Civil. Y a ella le toca hablar de orden público en los tratados internacionales. ¿Tá? Entonces, ahí sí. Una vez que yo te dije orden público, concepto, vos arrancás el concepto por donde quieras. Si yo veo que fluye, siguen. Si yo veo que arranco no arranca, voy preguntando un poquito más, tipo sacacorcho, a ver si logramos extraer conocimiento suficiente. ¿Está? Gracias. Y mi segunda consulta Dale. es porque por el certificado de trabajo, si le llegó por mail a usted, porque no recibí. Estuve viendo que algunos me entraron. Hoy vamos a revisar con Daniel que estén todos los presentes y ahí ya los firmamos. Gracias. Si ustedes ven que el lunes no lo tienen, ahí lo vuelven a mandar. ¿Está? Porque en este fin de semana mandamos todos. Si el lunes no lo recibieron, ahí sí reenvían porque es que no me llegó a mí. A veces pasa también, ¿eh? Me ha pasado que algunos certificados no me han llegado. Gracias. Bien. Todos, si alguno necesita certificado y no se enteró, es fmedina@derecho.uar. fmedina sin punto, sin guión, sin nada. fmedina todo junto. ¿Alguna otra duda o pregunta de avisos parroquiales? Si no, seguimos. ¿No? Avanzamos entonces. Hoy vamos a empezar con la ley aplicable a las personas humanas. Y cuando hablamos de la ley aplicable a las personas humanas, nos referimos a la ley aplicable a la capacidad de las personas humanas. Las personas humanas, a diferencia de las personas jurídicas, existen físicamente, en el mundo físico. ¿Sí? Son materia, es biología la existencia de la persona humana. No es derecho, es biología. ¿Sí? Yo puedo decir que no tiene ningún derecho y sin embargo, existir existe. ¿Sí? Porque uno existe en la medida que respira, late el corazón, funciona el cerebro, existe. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo le reconozca derechos. ¿Sí? Pero la existencia no está cuestionada para la persona humana. La existencia es cuestionable en la persona jurídica en derecho internacional privado. Una persona cruza la frontera y sigue existiendo. Pero no tiene ningún derecho y lo mandan a Guantánamo y lo encierran no importa. Vivir, vive. Existir, existe. Ser humano es. ¿Sí? El problema que sí se presenta, no lo dejamos para minoridad, a veces es cuando empieza la vida de la persona humana. ¿Sí? Eso lo dejamos para menores. Porque eso es Convención de los Derechos Humanos. Entonces hoy nos vamos a ocupar de la capacidad. Yo digo siempre, y hoy no me traje el marcador, pero si me hubiera traído el marcador, yo siempre dibujo una persona solita en el mundo. ¿Vieron como el ahorcado? Uno dibuja circulito, palito, palito. Y yo lo pongo en un globito a eso. ¿Sí? ¿Y por qué digo la persona solita en el mundo? Porque cuando nosotros empezamos a vincular sujetos en distintas relaciones jurídicas, lo que Savigny llamaba los binomios, ¿sí? Estas reglas generales de capacidad que vamos a ver hoy se pueden ver alteradas. Por ejemplo, la clase que viene van a ver matrimonio y la capacidad para contraer matrimonio es distinta que las reglas generales que vamos a ver hoy. O sea que enseguida van a tener una excepción, ¿sí? Que es la capacidad para contraer matrimonio. Hoy vamos a ver las reglas generales de capacidad. ¿Cuál es la ley que rige la capacidad de las personas? ¿El Código Civil y Comercial? ¿No sería? No, eso sería en el derecho interno. Nosotros estamos en el derecho internacional privado. Me sirve tu pregunta, porque esa muchas veces es la respuesta de examen, y ahí nosotros decimos wrong. ¿Está? Como, ¿cuál es la ley aplicable a la sociedad
comercial que realice un acto aislado. Lo que dice la ley de sociedades, obvio, pero el problema es qué dice la ley de sociedades respecto a la sociedad extranjera que realiza en el país un acto aislado. ¿Está? Acá las soluciones van a surgir de la parte de derecho internacional privado del Código Civil y de los tratados internacionales que estuvimos hablando hace un rato. En el tema de capacidad vamos a ver Montevideo, porque no tenemos un convenio que regule la capacidad de manera independiente. En otros temas serán otros convenios. ¿Sí? ¿Por qué ley les parece a ustedes que puede estar regida la capacidad de las personas? ¿Qué puntos de conexión tiene a disposición un legislador cuando quiere regular la capacidad de las personas? La edad. No. Puntos de conexión. Caracteriza las clasificaciones personales. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos son los puntos de conexión. A ver, ¿cuál sería puntos de conexión que se les ocurre a ustedes pueden regular la capacidad de las personas? Por ejemplo, Domicilio, residencia muy habitual. bien, domicilio, residencia habitual, ¿y cuál más faltaría ahí en lo personal? Nacionalidad. Nacionalidad. Esos son los que llamamos el estatuto personal, puntos de conexión relacionados con la persona. ¿Qué otro punto de conexión puede regular la capacidad de las personas? Los reales. Los reales, sí, para la adquisición de derechos reales, la adquisición, transformación, ejercicio, etcétera, de derechos reales, puede ser que sea el lugar de situación de la cosa, el punto de conexión. ¿Qué otro punto de conexión se les ocurre? No tenían la mano levantada, ¿no? ¿El conductista puede estar? ¿Cuál conductista? Lugar de cumplimiento, lugar de celebración. Bueno, vos tiraste dos. ¿Cuál te razonemos? ¿Cuál te parece de esos dos que puede regular Lugar la de capacidad? celebración. Lugar de celebración, ¿por qué? Porque no se va a regir la capacidad por un contrato. ¿Entendieron? No. Lugar de celebración, porque si nosotros decimos lugar de cumplimiento, sí, estamos regulando la capacidad, o sea, digamos, como sujetos privados estamos estableciendo la ley que regula la capacidad. O sea que yo podría en un contrato inhabilitar a un sujeto. ¿Está? En cambio, el lugar de celebración es donde se realiza el acto. Y yo puedo llegar a decir que el lugar donde se realiza el acto impone limitaciones al ejercicio de la capacidad, como por ejemplo, los extranjeros no pueden comprar inmuebles en zona de frontera. ¿Extranjeros para quién? ¿Para el lugar donde se encuentra el inmueble? No se puede testar por forma hológrafa, supongamos. ¿Quién no puede testar por forma hológrafa? En determinado lugar no se puede testar por forma hológrafa. Ahí es lugar de celebración o otorgamiento. ¿Sí? Por supuesto que el lugar donde se produce el accidente no va a regular la capacidad. ¿Ya? Por eso cuando ustedes piensan puntos de conexión, sí, por eso yo hago siempre este ejercicio, lo hacemos con persona humana, porque persona humana es una clase más corta, entonces nos da tiempo a divagar. Cuando vemos menores tenemos que meter tanto en 3 clases que ¡ay! Sale como rápido todo. Pero con esto tenemos que activar la cabeza, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad de los sujetos. De esto que dijimos antes, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser regla general generalísima? Las relacionadas con la persona, los puntos relacionados con el acto, lugar de celebración o otorgamiento, o el lugar de situación de la cosa. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la regla general? Los personales. ¿Vieron que si uno va razonando el derecho internacional privado tiene lógica? No es que un día un legislador se levantó trasnochado y dijo, vamos a regular la capacidad por la ley del domicilio. No. Lo más lógico es, como es algo inherente
a los sujetos, ¿sí? Entonces busquemos contactos personales. ¿Cuáles son los contactos personales? Ya lo dijimos. A ver, repitan ahora. ¿Cuáles son los contactos personales? Nacionalidad. Nacionalidad, Domicilio. domicilio, residencia habitual, simple residencia. Esos son los puntos de conexión. De esos puntos de conexión en general se divide, lo más habitual es que se divida entre nacionalidad y domicilio. Tradicionalmente hablando, el sistema clásico, nacionalidad, domicilio. Modernamente, muchos convenios actuales de los últimos 20, 30 años utilizan residencia habitual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil encontrar la residencia habitual de las personas que el domicilio. Porque el domicilio tiene una cuestión volitiva, el ánimo de permanecer. ¿Sí? El animus del derecho romano. Entonces, ahí como yo sé si tenía el ánimo de permanecer o no, bueno, si tengo duda, la residencia habitual. Entonces, los convenios más modernos, ustedes van a ver que traen como punto de contacto, en vez de domicilio o nacionalidad, residencia habitual. También entendiendo un mundo moderno, distinto a la época de Savigny o de Vélez Sarsfield, donde, sí, yo tengo ánimo de establecerme en Nueva York, pero si no me dan una visa de residente, me deportan. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente una cuestión, como decía Savigny al principio, de sumisión voluntaria. Yo elijo dónde establecerme. Yo elijo dónde establecerme, pero me tienen que autorizar a establecerme donde yo quiero establecerme, valga el juego de palabras. ¿Sí? En cambio, residencia habitual es un criterio mucho más cercano a la voluntad de los sujetos. Porque la residencia habitual, primero, no tiene el ánimo volitivo, y segundo, residencia habitual no necesariamente significa tener papel. Esto no quiere decir que esté promoviendo que la gente se vaya a instalar sin papeles a algún lado, por favor. O sea que por más que seas un inmigrante ilegal, tenés derechos humanos y tenés algunas condiciones que hacen a tu misma individualidad como sujeto y como ser humano. Podemos discutir si puedes tener domicilio en un estado que no te deja establecerte, pero residencia habitual seguro que vas a tener. Porque la residencia habitual es la parte, digamos, de los actos, de los hechos, ¿sí? Y no del deseo, no pasa por ahí. Una cuestión fáctica. Bueno, ¿hasta acá me entendieron cuál es el planteo del problema? Nosotros probamos todos los divagues con personas, que es el primer tema. Como se darán cuenta, cambiamos totalmente la manera de estudiar los temas. Ya no tenemos tantas teorías y tantas cosas y vamos más a la cuestión de las soluciones concretas. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres problemas importantes que tenía que resolver el derecho internacional privado? La jurisdicción competente, el derecho aplicable Y la eficacia territorial de las sentencias. Bueno, en general nosotros nos vamos a ocupar de los dos primeros problemas. En este tema de eficacia territorial ya vimos en jurisdicción. Nos vamos a ocupar básicamente de los dos primeros problemas. ¿Cuál es el juez competente y cuál es la ley aplicable? En materia de capacidad, el juez competente va a venir dado según el acto jurídico que vos estás ejerciendo. Sí. La ley aplicable, tenemos reglas generales. Nuestro derecho argentino históricamente siguió el criterio del domicilio. ¿Sí? Vélez se apartó de la nacionalidad y siguió el criterio del domicilio. Los derechos europeos hay muchos que siguieron domicilio, siguieron nacionalidad. Nuestro derecho internacional privado actual, Código Civil 2015, mantiene la tradición del domicilio. Pero resuelve algunas cuestiones que en la época de Vélez eran, o en la época del Código de Vélez, no en la época de Vélez, en la época del Código de Vélez, generaban bastantes discusiones. ¿Cómo es el tema de las calificaciones de domicilio?
¿Qué se entiende por domicilio en el derecho argentino a los fines del derecho internacional privado? ¿Vieron cuando la doctora Usal dio el tema de calificaciones? Dijimos, el primer acercamiento lo hacemos desde nuestro derecho. Bueno, el legislador en el Código Civil y Comercial de la Nación nos trajo normas que me ayudan a calificar el punto de conexión. ¿Se acuerdan que uno calificaba el antecedente jurídico, el punto de conexión y el derecho aplicable? Bueno, acá hoy vamos a encargarnos de calificar el punto de conexión. ¿Qué entendemos por domicilio? Para eso tenemos el artículo 2613, que tiene la definición o calificación de domicilio, el artículo 2614, que tiene la calificación de domicilio para los menores de edad, y el artículo 2615, que tiene la calificación de domicilio para las personas incapaces. Y el artículo 2621, infine, último párrafo, que define domicilio conyugal. ¿2000 cuánto? 2621. El artículo que habla de jurisdicción en materia de matrimonio. La última parte de ese artículo define domicilio conyugal. Con esos artículos nosotros en general nos vamos a mover para todos los casos en los cuales la ley aplicable sea el domicilio de alguien. ¿Sí? Y digo de alguien porque habrá que ver el domicilio de quién. En sucesiones vamos a decir último domicilio del causante. En matrimonio vamos a decir primer domicilio conyugal o último domicilio conyugal o domicilio conyugal efectivo según de qué relación jurídica, de qué aspecto matrimonial estemos hablando. En minoridad en general la ley aplicable va a ser la ley del domicilio del menor. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que ver el domicilio de quién, qué importa para regular determinada relación jurídica. Pero utilizamos muchísimo el punto de conexión domicilio. Por eso tenemos 3 calificaciones, 4 incluyendo el domicilio conyugal, autónomas, brindadas por la Lex Fori, para nosotros argentinos, brindadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, en estos artículos que yo necesitaba mencionar. ¿Alguien tiene el código en la mano para leer 26? Dale. ¿Cuál? 2613. Domicilio y residencia habitual de la persona humana. A los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene a. Su domicilio en el estado en el que reside con la intención de establecerse en él. B. Su residencia habitual. En el estado en el que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su efecto, su simple residencia. Bien. Entonces, acá vamos a ver. El artículo empieza diciendo a los fines del derecho internacional privado. O sea, si hay otras definiciones de domicilio u otros conceptos de domicilio en nuestro derecho interno, no importan. Lo que importa es esta calificación de domicilio porque es la que interesa a los fines del derecho internacional privado. En nuestra materia, el domicilio es lo que dice el 2613. ¿Sí? Una persona no puede tener 2 domicilios al mismo tiempo. Ni más de 2 tampoco. Eso alguna vez me han preguntado. Y más de 2 tampoco. Esto es como el matrimonio, 1 por vez. ¿Sí? Esto de que, no, pero este es mi domicilio laboral y el otro es mi domicilio comercial y el otro es mi domicilio no sé qué, el derecho internacional privado no interesa. En el derecho internacional privado, el domicilio es el del 2613. ¿Qué es el domicilio? El lugar donde reside con la intención de establecerse en él. El corpus y el animus del derecho romano. Si yo puedo probar que la persona reside en un lugar con la intención de establecerse, con la intención de quedarse,
por tiempo indeterminado, como se interpretaba en el Código Viejo, entonces ahí estamos frente al domicilio. Si yo no puedo interpretar de las circunstancias que rodean el caso, si la persona tiene la intención de radicarse o no tiene la intención de radicarse, o sea, de establecerse en él, entonces estoy en una residencia. Y ahí tengo que ver la distinción entre residencia habitual y simple residencia. Residencia habitual es cuando la persona establece vínculos durables por un tiempo prolongado. ¿Qué son vínculos durables? ¿Dice el código que son vínculos durables porque tenías el artículo? Acá no. Y después tampoco. Dice vínculos durables por un tiempo prolongado. ¿Qué es vínculos durables? Un vecino. Relaciones con un vecino, que lo ubiquen ahí. Un vecino, un vínculo durable, me parece un poco Me refiero endeble. al que sabe que Algunos vecinos se han puesto de novio, pero... Laboral. Un contrato de alquiler, por ejemplo. Un familiar. La pareja, ¿qué más? Familiar. Laboral, familiares, Si tienes chicos y lo mandas a la escuela. si tiene chicos y lo manda a la escuela, ¿sí? Si tiene algún alquiler para vivienda personal, porque alquiler hay que ver alquiler de qué. Una cosa es el alquiler de un galpón o el alquiler de una oficina y otra cosa es el alquiler a los fines de vivienda. Si es el alquiler a los fines de vivienda, me servirá. ¿Sí? Profe, ahora acá dice el Estado. ¿El Estado como por ejemplo la provincia de Buenos Aires o el Estado como el domicilio? Por ejemplo, yo tengo una casa que es mi domicilio, que es mi casa, pero yo en realidad vivo en otra casa que alquilo. Mi residencia habitual, ¿qué sería? La casa en la que yo vivo y la otra sería donde yo tengo el domicilio de mi casa. A ver, volvamos. Porque yo me... No, volvamos a pensar. Primero en tu ejemplo falta la internacionalidad, porque que yo sepa la provincia de Buenos Aires pertenece a la República Argentina, por el momento. No, claro, sí. ¿No? Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires estamos en el mismo país. O sea que cambiemos el ejemplo y tenete una casa en Punta del Este. Ojalá. ¿Dale? Dale. Ok, porque así pasamos de país y entonces tenemos internacionalidad. Siempre que piensen los casos, por eso, ¿vieron que volvemos al principio? El caso tiene que ser privatista multinacional. Si no tenemos contacto con más de un estado, no estamos en nuestra materia. O sea, lo primero es que sea internacional. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a analizar lo que vos decís. Ella tiene una casa en Punta del Este y alquila una casa en la provincia de Buenos Aires. Alquila una casa en San Isidro. Vamos a mandarla a un lugar. Alquila una casa en San Isidro. ¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Dónde, según ustedes, y vos también pensalo, dónde tiene su residencia habitual? ¿Dónde tiene la propiedad? ¿Sí? Tener una propiedad inmueble no necesariamente es un vínculo durable a los fines de... Sí es durable la relación con el inmueble, pero no a los fines de establecer la residencia habitual. Y el otro Por eso yo le dije al compañero, cuando él dijo contrato de alquiler, aplica lo mismo, ¿sí? Tener algo alquilado tampoco hace a la residencia habitual, pues yo puedo alquilar un depósito para guardar muebles y eso no quiere decir que yo viva ahí. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar vínculos durables que hacen a la relación de la persona con el territorio de ese estado para lo suficientemente linkeados, atados, vínculos fuertes que me puedan decir a mí que miro la situación de afuera, vive acá y no vive allá. ¿Está? Entonces, es el despliegue de su personalidad. ¿Cuál es el despliegue de su personalidad? Donde va a la escuela, donde trabaja, donde tiene la familia. Familiares. No es lo mismo un primo, o donde viven mi papá y mi mamá, que donde viven mis hijos con mi mujer. ¿Sí? En mi caso sería con mi marido. ¿Está? ¿Sí? Ese lugar
sería mi vínculo durable con el Estado. Donde vive mi mamá o mi papá, a lo mejor no es donde vivo yo. Donde vive mi marido es más probable que sea donde vivo yo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Más probable, dije, no dije que sea indiscutido. Eso después veremos domicilio conyugal. ¿Está? ¿Van comprendiendo esto? Porque esto es lo que hace un juez cuando se pregunta, por ejemplo, dice el punto de conexión, último domicilio del causante. ¿Dónde vivía este sujeto? ¿Dónde tenía este sujeto su último domicilio? Y trabajaba en Brasil. Ah, ok, entonces tenía domicilio en Brasil. No, pero resulta que él estaba 3 días por semana en Brasil y 4 días en la Argentina con la familia, los hijos iban a la escuela en Argentina, todos los fines, él era socio de un club en Argentina y... Ah, entonces ya no vive en Brasil. Va a trabajar a Brasil y vuelve. Su residencia habitual está acá. Obviamente que se toma un avión para ir a San Pablo y probablemente no vuelva en el día. Sí. Y esto también, que yo les decía a los chicos de la mañana, ojo también con algo, el Código Civil es para toda la República Argentina, que es muy amplia y tiene muchas zonas de frontera. Entonces nosotros lo pensamos desde la porteñidad. Profe, ¿Sí? ¿cómo demostrás eso? Porque vos lo podés decir, lo podés manifestar, pero al final Ah, la prueba. ¿cómo demostrar? Presenta Muy un bien. papel y listo. No presento un papel, no presento un papel y listo. No presento un papel y listo. El juez va a analizar todas las circunstancias del caso. Usted sabe con eso. Te demuestra el papel y el papel, ahí lo tenés. No, señor, justamente eso no es así en el derecho internacional privado. Ok. ¿Sí? El juez no va a mirar solamente, bueno, yo digo que vivo acá y le traigo una BL, por ejemplo, para hacer un papel. ¿Sí? Y ya está, listo, con eso confórmese. No. Él va a ver, dice vínculos durables. Vínculos durables. ¿Sí? Entonces va a ver, no solamente donde yo digo que vivo y le tiro una BL por la cabeza, sino, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y dónde van sus hijos a la escuela? Todas esas... Le cuento un caso real, ¿sí? Caso jurisprudencial. Caso Gómez, sucesorio, Capital Federal. Este señor era un joyero que tenía su joyería en Miami. Tenía un inmueble en la Argentina. Se había quedado el inmueble acá, se fue con la mujer a Miami. En Miami tenía la joyería, en Miami vivía con la mujer, en Miami nació su hijo. ¿Qué dijo el juez en la sucesión? Que el último domicilio del causante no estaba en la Argentina, por más que acá tenía un inmueble, que era el único bien del acervo hereditario, sino que el último domicilio del causante estaba en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque él había vivido un tiempo bastante prolongado en el estado de la Florida, de hecho su hijo había nacido ahí y tenía 2 años ya a esta altura cuando empezó la sucesión, por lo tanto había vivido más de 2 años. En el estado de la Florida ejercía su profesión de joyero y en el estado de la Florida convivía con su mujer, madre de su hijo. Entonces, ¿qué dijo el juez en el caso? Este señor no vive en la Argentina, vive en el estado de la Florida. Les pongo otro caso de otra situación totalmente a la inversa. Un señor, caso Mandel, un señor grande, ¿Caso qué? Mandel, señor grande, que se va con una chica más joven, ¿sí?, a Austria, se ve que se había peleado en el medio con los hijos y los herederos forzosos, le hace un testamento, y en el testamento hace lo que dice usted. Él dice que vivía en Austria, ¿sí?, porque ahí podía testar libremente. Entonces él dice que vivía en Austria, le deja toda a la chica y pasa al otro plano. Viene la chica con el testamento. ¿Qué le dice el juez? Porque los hijos se imaginan que tampoco se quedaron. Para que ustedes se den una idea, el patrimonio de Mandel, por ejemplo, hay un castillo en Córdoba que se está vendiendo ahora, que es patrimonio de Mandel. ¿Sí? O sea, no era un señor pobre. ¿Qué hacen los hijos? Los hijos dicen, no, mi papá no vivía en Austria y podía testar libremente, mi papá vivía acá. ¿Qué hace el juez? Revisa un poco la situación. Bueno, el departamento en Buenos Aires no había mudado nada. Tenía la ropa colgada en el placar,
el departamento totalmente montado. No, cuando salió del país no pidió cambio de residencia, no pidió cambio de residencia fiscal. ¿Qué dijo el juez? Este señor vivía en Buenos Aires. Estaba en tránsito por Austria, pero este señor vivía en Buenos Aires. Dijo en el testamento que vivía en Austria. No, pero ahí está la voluntad. Pero no es la realidad, dijo el juez. Retrotrajo todo y dijo: acá hay herederos forzosos. ¿Eso podría ser un ejemplo de fraude a la ley también? Es un ejemplo de fraude a la ley. Es uno de los históricos casos de fraude a la ley. El caso. ¿Sí? Entonces, que yo diga: bueno, señor juez, yo vivo acá tiene el papel, no alcanza. El juez va a mirar los hechos del caso, las circunstancias del caso y dónde se despliega mi personalidad. ¿Qué es mi personalidad? Mi trabajo, mi vida social, mis hijos, mi familia. ¿Dónde va? Vos dijiste dónde van a la escuela los hijos. Ese muchas veces es un elemento determinante, ¿sí? Para regular el domicilio de la persona. Por supuesto, si yo soy conviviente con esos hijos. Si yo estoy separada de la otra persona que ejerce la responsabilidad parental y no ejerzo el cuidado personal de mis hijos porque viven con él, no sirve ese criterio, ¿sí? Pero si no se da esa separación de quienes ejercen la responsabilidad parental, donde van los hijos a la escuela suele ser una de estas circunstancias que te ata a ese estado. Porque acá tiene mi familia, acá radica la familia. Si radica la familia, esto pesa un poco a la hora de determinar el domicilio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Comprendieron esto de los vínculos durables? Ok, ¿cuánto es un tiempo prolongado? Porque esto se debatió mucho en el código. Pongamos 5 años, pongamos 7 años, pongamos 2 años, pongamos 4 años. Tiempo prolongado. ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Había un fallo, 5 años, ¿no era? ¿La de la condesa? No, el de la condesa no eran 5 años, pero sí muchos se inclinaban en el proyecto anterior por decir 5 años. ¿Sí? El código dice tiempo prolongado. En el caso que había mencionado que tenía un hijo de 2 años ya, podría ser cerca de 1 año, se puede ir variando. Hay que ver los hechos del caso de nuevo. ¿Sí? Tiempo prolongado puede ser 1 año, pueden ser 2 años, habrá que ver según el caso que se esté planteando. Según el caso que se esté planteando. Si es 1 año porque me fui a hacer una maestría al extranjero que dura 1 año, no sería un tiempo prolongado para decir que yo cambié mi domicilio. ¿Sí? Estaríamos discutiendo si esa no es una simple residencia y si mantengo mi residencia habitual en el país. ¿Está? Ahora, si yo me voy con un contrato de trabajo por 1 año a Estados Unidos con toda mi familia, mis hijos van a la escuela allá, etcétera, etcétera, mi marido trabaja también allá, el contrato es renovable automáticamente hasta que las partes decidan no renovarlo más. Ya ahí a lo mejor estuve 1 año, pero suena de otra manera ese año, ¿no? Sí. Entonces, lo fáctico, las circunstancias del caso son las que determinan, ¿sí?, o se imponen por sobre el elemento volitivo, por sobre la expresión de voluntad del sujeto, decir, yo vivo acá. ¿Por qué? Porque esa expresión de voluntad puede dar lugar a fraude a la ley. Yo puedo decir que vivo donde no vivo realmente para favorecerme con una ley que me deja hacer lo que en mi país, donde yo realmente vivo, no puedo hacer. ¿Está? Entonces, el elemento volitivo se induce de las circunstancias fácticas que rodean el caso. No es simplemente una declaración, una expresión o una manifestación. Si esa expresión o manifestación condice con la realidad de los hechos, entonces sí. Si los hechos son medio dudosos y además tengo una manifestación de voluntad, bueno, puede llegar a ser determinante. Pero en general la manifestación del sujeto no alcanza para decir vive acá. ¿Está? Dijimos
que no podemos tener dos domicilios. Por lo tanto, el código establece un desgranar el domicilio y dice, si no se sabe dónde tiene su domicilio, lo tiene donde tiene su residencia habitual. O sea, si yo no puedo discernir en el caso si la persona tiene ánimo de establecerse o no tiene ánimo de establecerse, bueno, de las circunstancias fácticas deduzco que ahí está el domicilio. Y si no puedo entender tampoco si los vínculos son durables lo suficiente o no son tan fuertes o lo que sea, es donde está. Pero tengo que hacer el desgrane. Primero tengo que buscar el lugar donde reside con la intención de establecerse en él. Si no, lo tiene donde tiene su residencia habitual, donde tiene vínculos durables por un tiempo prolongado. Y si no, voy a la simple residencia, porque en algún lado tiene que tener domicilio, porque es un atributo de la personalidad el domicilio. ¿Sí? La persona no puede ser un eterno errante por el aire ahí, en la nube, no. La persona en algún lado está, físicamente. ¿Sí? Ahora, yo tampoco puedo ir a lo más simple y decir, bueno, ¿dónde está? Ahí tiene su domicilio. No. Si no, cada vez que nos veamos de viaje una semana al exterior, cambiamos el domicilio. Profe, ¿y esa gente que vive de caravana entonces? Bueno, esos son migrantes, que justamente uno de los graves problemas que tienen los migrantes, y es por lo que ahora se está integrando el tema de las migraciones al derecho internacional privado, es que cuesta establecer el domicilio. Y ahí sí bajás de nivel. ¿Sí? Entonces, si es un migrante, iremos a donde está la simple residencia. ¿Está? ¿Hasta acá se entendió el domicilio? Ahora vamos al domicilio 2615. ¿Quién me puede leer el 2615? Dale, por favor. Domicilio de otras personas incapaces. El domicilio de las personas sujetas a curatela u otro instituto equivalente de protección es el lugar de su residencia habitual. Bien, ¿por qué acá me hace este cambio? No dice, como decía antes, bueno, primero el lugar donde reside con el ánimo de establecerse en él. Porque es incapaz, no tiene la capacidad de querer establecerse en un lado de estado. Muy bien. Donde lo ponen. Como justamente es un incapaz, ¿sí? Si es una persona sujeta a curatela, otro instituto de protección, quiere decir que justamente lo que no tiene es la capacidad para manifestar el consentimiento de querer establecerse en él. Por eso quitamos ese elemento para hablar del domicilio de las personas incapaces. ¿Sí? Y de algunos incapaces, por eso te dice de otros incapaces, porque ¿cuál es el incapaz más común y habitual? El menor de edad. ¿Sí? Niños, niñas y adolescentes y adolescentas. ¿Está? Bien. Entonces, 2614, por favor, amiga lectora. 2614. Domicilio de las personas menores de edad. El domicilio de las personas menores de edad se encuentran en el país de domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Bien. ¿Dónde tienen domicilio los niños? Donde tienen los padres la responsabilidad. O sea, donde viven los padres que ejercen la responsabilidad parental. Si los padres están separados y viven en distintos estados, donde tienen su residencia habitual, su centro de vida. Lógicamente, el vínculo durable que va a tener un chico más fuerte de todos, ¿cuál es? ¿Cuál es el vínculo durable más estrecho que va a tener un niño? Los padres. No, pero estamos hablando de que los padres viven en estado diferente. Con la escuela. La escuela. ¿Dónde va la escuela? ¿Sí? Ahora, puede ser que el niño haya sido traído al país sin las autorizaciones pertinentes, sin el consentimiento del otro progenitor, y entonces el niño que es sustraído por uno de sus dos progenitores en perjuicio del otro, de los derechos del otro progenitor, como se lo trae uno de los dos padres, ¿qué va a hacer el padre o la madre que se trajo al niño a la Argentina? No lo va a poner a la escuela. Sí, lo va a mandar a la escuela, lo va a mandar a la escuela, lo va a mandar al club, va a hacer que la vida del niño sea... A él lo único que le interesa es que el otro progenitor o progenitora no lo vea más.
no torturarlo al niño, tenerlo secuestrado, encerrado en una... No es tráfico, es un supuesto de sustracción, que es la diferencia con el tráfico, ya lo vamos a ver cuando veamos sustracción. Entonces, por eso el código aclara esto, ¿sí? Porque si uno mira los hechos, uno va a decir, bueno, pero acá el chico tiene vínculos durables, va a la escuela, va al club, normalmente tiene abuelos u otros parientes que viven en el territorio donde están siendo sustraídos o retenidos ilícitamente, ¿sí? Entonces los vínculos los va a encontrar uno si los busca. Bueno, pero fue una mudanza que parte de una ilegalidad, entonces no se adquiere nuevo domicilio, ¿sí? Domicilio conyugal, la última parte del 26-21, por favor. Jurisdicción. Las acciones... La última parte. Se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Bien, esta norma es necesaria porque nosotros en derecho interno ni siquiera ahora tenemos obligación de convivir en el matrimonio. ¿Sí? Obligación de convivir tienen los convivientes, pero no los matrimonios. Entonces, tenemos, como nosotros usamos mucho en derecho internacional privado domicilio conyugal, bueno, tenemos que tener una definición de domicilio conyugal. ¿Sí? Dijimos que la capacidad en nuestro derecho se rige por la ley del domicilio. Y un domicilio es esencialmente mutable, es un punto de conexión mutable. Pues bien, el código establece que la capacidad se rige por la ley del domicilio, pero que el cambio de domicilio no altera la capacidad adquirida. ¿Escucharon esa palabra? Adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque si yo adquirí la mayoría de edad en un territorio y luego me mudo a otro país donde la mayoría de edad se adquiere a una edad más grande, ¿sí? Supongamos, me mudo de un país que adquiere la mayoría de edad a los 18 a otro que adquiere la mayoría de edad a los 21. ¿Qué? ¿Vuelvo para atrás como en el juego del lago que vuelvo a ser menor de edad? No. Ahora, para eso tiene que haberse adquirido la capacidad del domicilio anterior. Si yo tenía que tener 18 años y me mudé antes de cumplir los 18 años, no adquirí la capacidad. Entonces sigo, si en mi nuevo domicilio es menor hasta los 21, sigo siendo menor hasta los 21. Ahora, si yo me mudo con 18 y un día, ya adquirí la capacidad y entonces sigo siendo mayor de edad. ¿Se entendió esto? Esto se llama irrevocabilidad de la capacidad adquirida. Pero insisto, tiene que haberse adquirido. Bueno, pero estaba cerca, cerquita no vale. Tiene que haberse adquirido. Pero en la práctica, ¿cómo se demuestra eso? Por ejemplo, un chico por ahí quiere ir a un bar y le dicen, no, tenés 18. ¿Cómo le decís? No, en mi país era mayor de edad. ¿Cómo? A ver. ¿Qué no es para eso? Exactamente como dijo la compañera, no es para eso. Pero si vos, ¿cómo se demuestra? Pero había muchos casos antes, cuando nosotros teníamos los 21 años, había muchos casos donde incluso había que hacer una actuación sumaria para probar la existencia, texto, sentido y vigencia del derecho extranjero que decía que la capacidad se había adquirido en una edad menor. A veces surge del propio documento que vos tenés, ¿sí? Porque a veces tenés un documento que dice mayor, por ejemplo, o un documento que dice menor de edad. Entonces ahí ya lo sabés del propio documento, ¿sí? Y con esto me meto en el otro tema que nos queda, que está regulado en el 26-17, que es la capacidad, podríamos decir, aparente. Es cuando existe una contradicción entre lo establecido por la ley del domicilio y lo establecido por la ley del lugar de celebración del acto. Ahí el código se inclina por la siguiente solución. Quien es incapaz para las leyes de su domicilio, pero capaz para las leyes del lugar de celebración o otorgamiento del acto, no puede invocar la incapacidad, a no ser que el co-contratante la conociera o hubiera debido conocer. Que la conociera
Bueno, si vos tenés un documento que dice menor de edad, yo siempre digo que acá hay algunos grandes, a lo mejor a algunos les tocó lo mismo. En mi época, el domicilio, el documento había una documento libretita verde. La libretita verde decía menor de edad o mayor de edad. Te cambiaban la libretita. Como a mí me tocó que no había libretitas en el país, vieron que ahora hay tinta trucha para los pasaportes, bueno, a mí me tocó que no había libretita para los documentos. Entonces, ¿qué hacían? Te ponían un sello que decía documento actualizado. Y para no confundir decía menor de edad hasta tal día. ¿Sí? Entonces, si yo viajaba con ese documento, o quería hacer un contrato o algo con ese documento, cualquiera, conociera la legislación argentina o no, en el mismo documento decía que yo era menor de edad. ¿Sí? Incluso en esa época los pasaportes tenían 2 colores y había cambio de color según era menor o mayor. ¿Sí? Distintas cosas que pasaban cuando las cosas eran más en papel. ¿Repetir la última parte del concepto? Sí. Después del lugar de celebración y cumplimiento del acto. Sí, no, cumplimiento no, celebración nomás. Celebración. A ver, cuando hay una persona es incapaz para la ley de su domicilio, pero capaz para la ley del lugar de celebración del acto, ¿sí? No va a poder invocar su incapacidad conforme la ley del domicilio, salvo que el cocontratante conociera de esa incapacidad o debiera conocerla. Debiera conocerla tiene que ver con la profesionalidad del sujeto cocontratante. Por ejemplo, un banco tiene departamento de comercio exterior. No te puede decir, la persona que lo atendió no sabía que en Lituania era menor de edad. Perdón, si vos atendés a un extranjero, si vos sos una agencia de viajes y atendés a un extranjero, tenés que saber. Y si no sabés, tenés que preguntar, porque te dedicas a eso. Banco es lo mismo. Sí. Ahora, por ejemplo, en turismo, no es lo mismo el Sheraton que una empresa que hace excursiones por los valles Calchaquíes, ¿sí? Y está en el medio de la montaña en Cachi. ¿Sí? Ese no tiene posibilidad de tener un abogado especialista en comercio exterior para que investigue si aquel que viene con el documento es mayor de edad o menor de edad en Lituania. ¿Sí? Ahora, una agencia de viajes, si tiene duda, tiene que consultar. Una agencia de viajes grande, no el que maneja la camionetita allá en Cachi. ¿Sí? El Sheraton no es lo mismo que la posada de Cachi. Un banco. Ahora, el banco no es lo mismo que ese que vende alcohol en el bar. El que vende alcohol en el bar, si vos tenés 18 años, te va a vender una cerveza. Porque se maneja con las leyes argentinas. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta norma? El sentido de esta norma es poder favorecer las relaciones comerciales, si no nadie le vendería a extranjeros. Porque yo no sé si son menor o mayor, entonces si tengo duda mejor no te vendo y listo. Bueno, Matantuono se lo llevaron de chico, de 17 años, y un jugador. Debutó a los 18 el año pasado, pero no podía jugar, ya estaba comprado en España. Estaba reservado, firmó el contrato el día que cumplió 18 años, o al otro día. Ese día debutó directamente, ya ¿Por qué? había Por las firmado el reglas, contrato. no, por las reglas FIFA no podés contratar a nadie menor de 18 años. Tiene que haber una cuestión de... Porque son cuestiones de protección de responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque había muchos países, en general tenían que ver con el continente africano. Vieron que cuando se jugaban los mundiales, en general los mundiales sub-23 o sub-20, qué sé yo, decían, si él tiene menos de 20, uno veía monstruos de altura y de tamaño y de diferencia física, y yo decía, si este tiene 18 años se puede anotar solo. Bueno, pasaba mucho que los equipos grandes, importantes de fútbol, iban a buscar chicos que jugaban bien a la pelota en cualquier lado. Entonces había mucho, se demostró que había tráfico de niños. ¿Sí? Entonces, para evitar esas situaciones de tráfico y de explotación, a un jugador de, no me acuerdo, era de Vélez el jugador, pero no me acuerdo cómo se llamaba, no me pregunten. Lo tuvieron, que se quejó cuando vino, porque lo tuvieron encerrado, o sea, digamos, porque uno piensa que hay tráfico con jugadores de fútbol, ¿de qué me está hablando? No,
ahora, si ustedes buscan en el diario hace más o menos 6 meses para atrás, antes de que... Y aquí no creo que era. ¿Eh? Aquí no estuvo en la plaza. Sí, no sé, la verdad no me acuerdo el nombre del jugador, pero sí me acuerdo que denunció que había estado como secuestrado, que le habían sacado el pasaporte, que al final no sabía dónde, en qué club, y después lo mandaron de vuelta para Beirut. Finalmente no lo colocaron en ningún club y lo mandaron de vuelta. Pero él contaba todas las vicisitudes que pasó en ese interregno donde estuvo pululando medio... Era el grupo empresario Gillette, que está en Ah, Estudiantes. Foster Gillett. Ese. Bueno, no se sabía. llevó a varios jugadores y uno era de él, creo que acá, y se lo iban a dar, pero al final no cerró nada. No sé qué pasó. Pero bueno, él contaba que lo habían tenido mal alimentado, que lo habían tenido sin o sea, digamos así, como que durmió un día en una plaza, en una estación de tren, no sé qué historia. Bueno, o sea, ¿para qué les cuento esto? Solamente para que vean que en todos lados se cuecen habas y que a veces uno piensa, ay, en el fútbol cómo va a haber tráfico de chicos o qué sé yo. Sí, hay. Porque vos vas a un potrero en el medio del África y de golpe desaparecen 4 o 5 chicos. ¿Sí? Los que están en la organización les dan documentos, muchos, y no los encuentran nunca más. ¿Sí? No, yo me había preguntado porque si era ley argentina que era menor o era ley española. No, en el caso de la Santoro era la ley de FIFA. El reglamento FIFA. Que aplica para él y para todos los jugadores de fútbol. Justamente para evitar este tipo de cosas. Bien, nos queda ver solamente el 26-18 con el tema del nombre. El nombre se rige por la ley del domicilio al tiempo de su imposición, o sea, el primer domicilio del sujeto en definitiva es esto, porque en general te ponen el nombre ni bien nacés. ¿Sí? ¿Domicilio de qué? ¿De dónde? Domicilio al tiempo de la imposición del nombre. O sea, el domicilio que tiene la persona al momento que le ponen el nombre. Ya que no saben cuál es la ley aplicable al cambio de nombre. De la celebración de este cambio. No de la celebración. ¿El lugar donde se quiere cambiar? No. ¿Cuál es el que dijimos que es para la imposición del nombre? La ley del domicilio. ¿Domicilio? ¿El último domicilio? No. No, al tiempo de la imposición. Domicilio al tiempo de la imposición del nombre, que en definitiva termina siendo el primer domicilio normalmente de la persona, pero el domicilio al tiempo de la imposición del nombre. Razonen, alumnos de Derecho Internacional Privado, razonen. Si el nombre se rige por la ley del domicilio al tiempo de la imposición, Entonces ahí. el cambio se rige por la ley de ¿Domicilio de dónde se cambia? Al tiempo de la imposición. domicilio al tiempo de qué? Del cambio. Pero yo dije eso. No, vos dijiste el lugar donde se hace el cambio. ¿Y cuál es la diferencia? Al tiempo. Domicilio. Al tiempo. No, al tiempo no. Domicilio. Donde vive el sujeto que pretende el cambio. Porque a lo mejor el cambio hay que hacerlo en la partida original. Entonces tenés disociado el domicilio y el juez que ordena el cambio con el lugar donde efectivamente se hace el cambio. ¿Sí? O vos naciste, vamos a suponer. Yo me entendí. A ver, está bien, pero son puntos de conexión distintos. Claro, tengo que... Son puntos de conexión distintos. A ver, yo nací en Buenos Aires. Yo, Flavia, nací en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Dónde está registrada mi partida de nacimiento? Buenos Aires, registro civil de Cava. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo me voy a vivir a España, me mandaba a España, me contrata Mastrantuono de abogada, me voy a vivir a España. ¿Sí? Supongo que ganaré buenas condiciones. Bueno, me voy a vivir a España. ¿Está? Y en España es habitual llamarse con el apellido del padre y de la madre. En mi caso va a quedar horrible, pero no importa. Yo quiero ser parecida a todos los demás españoles y me quiero poner el apellido de mi mamá. ¿Sí? Yo le voy a solicitar el cambio a España, al juez español, y se va a regir el cambio de domicilio por el derecho español.
Pero ¿a dónde se va a escribir mi cambio de domicilio? Ah, acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces el cambio se va a efectivizar en Buenos Aires. Por eso te digo que no es el mismo lugar. El cambio se va a efectivizar en Buenos Aires, porque mi partida de nacimiento sigue estando acá. Pero la va a haber ordenado el juez de allá con el derecho de allá. Por eso, domicilio al tiempo del cambio. Domicilio al tiempo de la imposición, domicilio al tiempo del cambio. Pero termina siendo el de la imposición. No, En ese caso. no. El cambio de domicilio se va a hacer con el domicilio, con la ley del domicilio al tiempo del cambio. Claro, sí, o sea, la ley de Domicilio España español. remitiría la... No, no remite a nada. La ley de España es la que me autoriza a mí a cambiarme el nombre. Sí, pero... Y yo voy a cambiar el nombre como dice la ley española. Lo que va a hacer el juez argentino es inscribir la sentencia del juez español que dice que ahora en vez de llamarme Flavia Medina, me llamo Flavia Medina Teforel. ¿Está? Queda como el traje, yo le digo, un apellido gallego con un italiano no suena bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero a ver, esto me sirve, cuando estudien, ¿sí? No achiquen la norma cambiándole el sentido. Porque en el resumen uno tiende a hacer esto. ¿Sí? Por eso yo los hago razonar en esta primera clase que tenemos un rato más de tiempo. Uno suele hacer este razonamiento. Y bueno, es el del lugar donde se hace el cambio. No, es el domicilio del sujeto. ¿Qué domicilio? El domicilio que tiene al momento del cambio. Porque cuando uno trata de acortar, para hacer el resumen, a veces le cambia el sentido a la cosa. Entonces ustedes resuman todo lo que quieran, pero no le cambien el sentido a la cosa y me manden a otro derecho porque si no está mal. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Nos vemos la clase que viene.